Estamos adorando con gozo, gracias a nuestro Dios que nos ha permitido estar reunidos en esta mañana. Les voy a pedir que nos acompañen al libro de Hechos, capítulo 8. El título hoy es el bautismo del eunuco etíope. Vamos a ver esta historia que nos relata aquí en Hechos. Hechos capítulo 8. Ahora vamos a ser expuestos a la predicación de su palabra en esta ocasión especial, en que estamos reunidos hoy para celebrar el bautismo de nuestra hermana Norma. Hechos capítulo 8. Vamos a comenzar desde el versículo 26. Vamos a estar enfocándonos en 34 al 38. Les recuerdo que mi Biblia es la Biblia de las Américas, traigo la versión de las Américas, aquí sí que puede estar un poco diferente el pasaje. Hechos capítulo 8, empezando desde el versículo 26, nos relata esta historia. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudó delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Vamos a ver. Padre Dios bendito, Dios eterno, estamos tan agradecidos. Tú eres Dios eterno, Dios perfecto, tú eres fiel. Gracias te damos por tus maravillosas y grandes promesas y porque podemos estar reunidos como iglesia en tu nombre para estar expuestos a tu palabra. Y te pido que nos hables, nos ayudes a entender este pasaje, esta porción de las Escrituras. Y te doy gracias también por la vida de mi hermana Norma, te doy gracias por todos los que estamos aquí reunidos y te pido que nos hables, tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos el registro de la conversión y bautismo del eunuco etíope. Ahora, antes de esto, Felipe había estado predicando por toda la ciudad de Samaria y muchos estaban siendo salvados porque prestaban atención al evangelio que Felipe predicaba. Les predicaba a Cristo. Y nos dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y después que volvemos a ver a Felipe, él recibe un llamado por medio de un ángel para dejar esta obra que se estaba haciendo en Samaria e ir al sur, a un desierto, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, para predicarle a este hombre nada más, a este eunuco etíope. Y es interesante este personaje. No tenemos muchos detalles de él. De hecho, esto es todo lo que se menciona acerca de este personaje. Y él era un alto oficial de la reina de los etíopes, la cual se llamaba Candace. Y estaba a cargo de todos sus tesoros. Sin duda, era una persona importante en su país. Probablemente una persona de mucho dinero. Tenía toda la confianza de la reina, ya que dice que él estaba encargado de todos sus tesoros. Podemos ver que era un hombre responsable, que se ganó el favor de la reina como para poder ir a Jerusalén a un viaje personal. Porque él venía de regreso, nos dice, de un viaje que había hecho a Jerusalén. Y nos dice que la razón de ese viaje fue para adorar en el templo. No fue de vacaciones, no fue de un viaje de negocios, él fue para adorar. Y otro dato importante es que en el camino a casa, sentado en su carruaje,
él estaba leyendo al profeta Isaías, el gran profeta mesiánico, que por el texto del versículo 32 al 33 sabemos que se nos está refiriendo a Isaías capítulo 53. Y no solo estaba leyendo como muchos que leen la escritura y conocen, pero no entienden. Realmente estaba intentando descifrar lo que dice el texto, estaba meditando en tratar de entender lo que estaba diciendo. Y entonces Felipe, empujado por el Espíritu Santo, se acercó para escuchar lo que estaba leyendo. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y después estuve con él y, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, hay mucho que podemos sacar de este pasaje, pero esta mañana, debido al acto conmemorativo que estaremos celebrando en unos momentos, quiero que nos concentremos en el bautismo del eunuco etíope, como nos lo registra el libro de Hechos, enfocado solamente en los versículos 34 al 38. Primero vamos a considerar el entendimiento del Evangelio necesario para el bautismo. En segundo, el deseo necesario para el bautismo. Y en tercero, la cerca para el bautismo. Bueno, primero lo que tenemos aquí es que hay un entendimiento del Evangelio. Pablo lo enseña claramente en Romanos 10, versículos del 3 al 15. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Lo primero que tiene que suceder, y debemos considerar el texto, es que debe predicarse el Evangelio. Sin el Evangelio, hablar del bautismo es hablar de solo mojar pecadores. Pero para eso, lo que notamos es un deseo por parte del eunuco también por entender lo que estaba leyendo. Versículo 34, le dijo Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice eso el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Ese deseo por entender y aprender el mensaje del Evangelio. Quería entender, lo leyó, pero no lo entendió. Y eso sucede muy a menudo. Estás leyendo las Escrituras y hay pasajes que no están claros, que no se entienden, especialmente para los incrédulos. Romanos 3 nos deja claro que no hay quien entienda las cosas de Dios. Necesitan, como dice Pablo, alguien que vaya y les predique el Evangelio. Aunque Dios puede excepcionalmente obrar solo por su palabra sin necesidad de un predicador, el medio que Dios escogió para la salvación es la predicación de su palabra. Y aquí el eunuco tenía un deseo de entender lo que estaba leyendo y necesitaba que alguien le explicara. Y Dios mandó a Felipe para que le explicara nada más a él el Evangelio. Entonces ese deseo por entender lo lleva a cuestionar a Felipe, pidiendo por una explicación. Quiere entender. En el versículo 35, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Señor ya había estado obrando en el eunuco. Él iba a adorar a Jerusalén. Él leía las Escrituras y muy probablemente también él era un hombre de oración. Pero él no conocía de Jesucristo. Y eso es lo más esencial. No puedes decir que eres salvo si no tienes un entendimiento de quién es realmente Jesucristo. No digo que debas tener un entendimiento doctrinal o un doctorado acerca de quién es Jesús, pero sí entender que Él era el Mesías prometido, el Dios hombre que vino a morir por su pueblo. Y por lo tanto es necesario, cuando se comparte el Evangelio, explicar quién es la persona de Jesucristo. Y eso fue lo que Felipe hizo, usando particularmente este capítulo de Isaías 53, que nos habla del sufrimiento y la muerte del Mesías, muchísimo antes de que estos eventos sucedieran. Nos habla de cómo Jesús, el Hijo de Dios, fue como oveja al matadero. Nos habla de cómo Dios cumplió su justicia por medio de poner a su Hijo en nuestro lugar, sujetándolo a padecimiento. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí toca el punto de la paz que tenemos por la justificación solo por la fe. La paz que no teníamos con Dios, ahora se nos es dada en Cristo.
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pero también habla de la imputación del pecado. Él fue puesto en nuestro lugar como sustituto por nosotros. Una muerte expiatoria sustitutoria. Entonces vemos que Felipe toma este pasaje y lo aplica a la persona de Jesucristo, el centro del mensaje del Evangelio. Le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces el eunuco, al escuchar el Evangelio, al escuchar acerca de Jesús, él cree. Hay una regeneración por medio del Espíritu Santo. Se convierte y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es en primer lugar. Eso en primer lugar nos debería de nosotros de movernos al evangelismo. Queremos que nuestra iglesia crezca, pero no estamos dispuestos a compartir el evangelio con otros. Queremos que otros entiendan, pero no les compartimos. Ni les explicamos, ni presentamos defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y esto no es nada más para el bien de una persona. Claro que estamos pensando en la salvación de esa persona, pero también al compartir el evangelio estamos ayudando a otros en general. Charles Spurgeon comenta: la mejor ayuda que puedes dar a los hombres socialmente es ayudarlos religiosamente. Y la mejor ayuda religiosa es predicarles el evangelio. Debemos predicar y explicar el evangelio de Jesús a toda criatura, a toda persona. Entonces lo que vemos aquí es que hay un requisito para el bautismo, es que tienen que entender y creer el mensaje. El bautismo que ordenó nuestro Señor es para creyentes. Por lo tanto, no cualquiera puede bautizarse. Y te vamos a ver más al respecto. Debe de haber ciertas evidencias de fe y por lo tanto un entendimiento básico del Evangelio y del Señor Jesús nuestro Salvador. El segundo, tenemos el deseo del bautismo. Entonces Felipe le anunció el Evangelio y habiendo creído el Evangelio, ¿cuál es la reacción del eunuco? Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: ahí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Ahora, aquí hay dos puntos que notar. El primero es, ¿cómo supo el eunuco lo que es el bautismo? Bueno, un aspecto de la predicación del Evangelio que dio Felipe estaba apuntando al bautismo como el método ordenado por Dios de confesar públicamente la nueva fe, la devoción que ahora tenemos en Cristo Jesús. No tenemos registrado el mensaje que compartió Felipe, pero por la naturaleza del Evangelio, las ordenanzas, en la respuesta del eunuco que tenemos, podemos concluir que Felipe tocó el asunto del bautismo. Ahora, una reacción común después de creer el Evangelio es: ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Tenemos un relato así en Hechos 2, después de que Pedro predica su primer sermón y dice que la gente al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que Hechos es un libro histórico, no es mandatos o órdenes como muchos a veces malinterpretan, y no está diciendo que así debe de ser el bautismo bajo el nombre de Jesucristo, ni es para perdón de pecados. Y no voy a entrar mucho a detalle hoy. Pedro, al haber predicado del Cristo crucificado a judíos, él apunta que la fe debe de ser en Jesucristo. Ellos ya creían en Dios, pero no creían en Jesús. Y su énfasis es más en ese sentido, más en cómo debe de ser el bautismo. Porque muchos toman de aquí que el bautismo entonces es el que salva y el perdón de pecados, y que solo debe de ser en el nombre de Jesús. Y eso es equivocado. Pero el punto de traer ese pasaje es porque muy probablemente el eunuco reaccionó de la misma manera. Al haberle compartido el Evangelio, él debe haber preguntado ¿qué sigue? Y le debe haber platicado Felipe acerca del bautismo. Porque también podemos ver en las Escrituras que el bautismo no es algo opcional. No es un anexo al mensaje, sino que forma parte del mismo mensaje del Evangelio. Y de hecho es parte de la gran comisión que Cristo le dejó a su iglesia. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el fin del evangelismo es hacer discípulos para que sean bautizados. Es un proceso. Y parte de ese proceso es la confesión pública de la fe, identificándose con Cristo en su muerte, tumba y resurrección por medio del bautismo. Vemos eso mismo en Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces hay una fuerte conexión entre la fe y el bautismo. No deberías bautizarte bíblicamente sin fe y no puedes dejar el bautismo de lado si realmente tienes fe. Es lo que vemos hacia la iglesia al seguir y cumplir este mandato de la Gran Comisión. Llama a hombres y a mujeres al arrepentimiento y a la fe en Jesús por medio de la predicación. Y llamaban a esos creyentes para que públicamente se identificaran a sí mismos con Cristo por cumplir esta ordenanza del bautismo. Regresando rápidamente al sermón de Pedro, dice que después de decirles que se bautizaran, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y aquí vemos algo, que el bautismo también es requisito para la membresía. Aquellos que no han sido bautizados no deberían formar parte de la membresía de alguna iglesia. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Hechos capítulo 8, cuando Felipe está en Samaria, en el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Después de que Pablo fue convertido, fue bautizado, Hechos 9:18. Cuando Cornelio y su casa se convirtieron por la predicación del apóstol Pedro, fueron bautizados, Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. Y bueno, podemos nombrar muchos ejemplos de cómo los que creían eran bautizados. Podemos ver que Hechos no está poniendo la ordenanza del bautismo, más bien está describiendo cómo la iglesia lo llevaba a cabo. Y lo que nos describe de esta ordenanza es el orden. Primero se entiende el evangelio, se cree para salvación y después se cumple la ordenanza del bautismo. Entonces podemos ver que el bautismo es una parte esencial de un evangelismo bíblico. Es una ordenanza para el creyente que debe de ser cumplida tal y como la ordenó nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, al bautizarte, y tal como lo describe la Escritura, debe ser por inmersión bajo la fórmula trinitaria, y esto es un acto de obediencia a Dios y a Cristo. Alguien que públicamente confiesa su fe y abiertamente declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y es ahora su Señor. Entonces, bajo esto, podemos concluir que el bautismo fue parte de la predicación que Felipe le dio al eunuco. Y por lo tanto, el eunuco sabía acerca del bautismo por agua. Y la reacción del eunuco, habiendo agua, que es el elemento principal para el bautismo, dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y esto nos lleva a algo que también debemos notar. La fe salvadora que llegó al corazón de este eunuco lo llevó a desear ser bautizado. Él estaba ansioso por identificarse con su Cristo, con su Salvador. Y tenemos hoy el ejemplo de nuestra hermana Norma en este día. Ella no ha estado participando de la cena del Señor, ni tampoco ha formalizado su pertenencia a la membresía, porque ella reconoció que le faltaba este paso de fe en la forma en la que nos describe la Escritura, en la forma bíblica, y cómo debe de realizarse. Y así se ve el deseo de hacer las cosas correctamente y de formalizar bíblicamente este bautismo. Hay un deseo. Y verán, para cualquier creyente, este deseo de bautizarse y cumplir con esta ordenanza es un fruto de esta nueva fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos le sucedió al eunuco. La fe salvadora no es una fe secreta. No es para que solo tú y Dios lo sepan. Es una fe que no se avergüenza del Evangelio
y de ser identificado con su Señor por medio de esta ordenanza. Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33 nos dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Si tú niegas el bautismo en la fe en Jesucristo, entonces estás negando a Cristo delante de los hombres. Si alguien tiene una fe que no está dispuesta a confesar públicamente a Jesucristo, entonces tiene buenas razones para dudar si su fe es real. Y esto debe de ser un reto para todos aquellos que creen o dicen creer en Jesucristo, pero que dudan o temen confesar su fe públicamente por medio de la ordenanza del bautismo. Ahora, una nota de advertencia: tampoco se trata de hacerlo precipitadamente, a la ligera o sin una consideración. Ahí hay algo que impide que yo sea bautizado. Muchos toman este texto para decir que cualquiera que confiesa a Jesús debería ir luego al agua. Y no. Recordemos que el contexto histórico es distinto, y lo que observamos en las Escrituras es que ellos creían, y lo está diciendo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y por lo tanto es verdad. Y después eran bautizados. Es un bautismo de creyentes, no un bautismo de confesionales. No se trata de una mera confesión vacía, sin frutos. El texto no enseña que debe bautizar al primero que mencione a Jesús. Y muchos padres a veces, equivocadamente, desean que sus hijos sean echados al agua. Pero este texto no está prescribiendo el bautismo que sea inmediatamente. Debe de haber evidencias de conversión, debe de haber frutos. Realmente debemos valorar si la persona ha creído en Jesucristo. Y si crees, como dice Felipe, si usted cree con todo su corazón, puede. Porque el bautismo es la expresión externa de una fe interna. Cuando hay una fe genuina, interna, en el corazón, resultará en un deseo de hacerla conocer externamente, de confesar públicamente esa fe por medio del bautismo, como medio ceremonial que Dios mismo ha ordenado para hacerlo. Entonces el bautismo es una prueba de la realidad de la fe que tú dices profesar. Es lo que realmente se evidencia lo que ha sucedido en tu interior. Habrá un fuerte deseo de hacer realidad esto. Ahí hay algo que impide que yo sea bautizado. Ahora, tercer punto: la cerca para el bautismo. Primero, ¿qué quiero decir con cerca? Una cerca es para proteger o para separar algo. Los presbiterianos de Escocia hace años usaban este término con respecto a la mesa del Señor. Cuando se juntaban para tener la cena del Señor, que ellos llaman la mesa del Señor, ellos cercaban la mesa. Y dicen, antes de que se administre la cena del Señor, es el deber solemne del ministro cercar la mesa del Señor. El ministro invitará a los que deban venir a la mesa, describiendo signos de gracia para animarlos. Pero en nombre de la cabeza de la iglesia, debe prohibir a los demás que no tienen derecho a sentarse a la mesa, dando descripciones apropiadas de los que no son del pueblo de Dios. Y así es como ellos veían el cercar la mesa del Señor. Entonces la idea de cercar la mesa es literalmente poner una cerca alrededor de la mesa para celebrar la cena del Señor, y era para mantener afuera a aquellos que no debían participar de tal celebración. Y de la misma manera en la que se cerca la cena del Señor, así también el bautismo debe de ser cercado. Y eso es exactamente lo que Felipe hace en respuesta a la pregunta del eunuco. Versículo 37. Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puedes bautizarte. Y la cerca es esta: que el bautismo solo debe ser administrado a aquellos que han profesado una fe genuina en Cristo Jesús. Hay muchas bendiciones del Evangelio en las cuales las Escrituras han puesto una cerca. Estas bendiciones y estas promesas son específicamente para el pueblo de Dios. Esa cerca que Felipe pone aquí para el bautismo, si usted cree con todo su corazón, por ejemplo, si alguien le dice: yo soy uno de los elegidos, yo creo que soy un elegido de Dios,
concepto acerca de la doctrina de la elección pueda sonar correcta, no puede considerarse como un elegido de Dios a menos que haya creído en el Evangelio, haya creído con todo su corazón. Y de ahí es donde vemos la obra de regeneración, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabes que naciste de nuevo? Si tú has creído con todo tu corazón. Y si no has creído en Cristo con todo tu corazón, ni has nacido de nuevo, ni eres un elegido, y no eres un hijo de Dios. Y bueno, podemos verlo en todos los términos bíblicos. Por ejemplo, a la iglesia se les llama los llamados afuera. Y uno se pregunta, ¿soy un llamado de Dios? Si has creído con todo tu corazón, sí. La redención, por ejemplo, aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿soy un redimido de Dios? Si has creído con todo tu corazón, sí. ¿Soy una oveja del gran pastor? Si has creído con todo tu corazón, tú eres todo esto, todo lo que la Escritura describe. Tú eres redimido, tú eres salvado, eres oveja del gran pastor, eres un elegido de Dios, has sido amado por Él, si tú has creído con todo tu corazón. Entonces hay una cerca alrededor del bautismo para proteger que no cualquiera debería de ser bautizado. Es decir, hay un requisito que debe ser cumplido para poder ser bautizado. Y todo está en el asunto del corazón. Hermano, pero tú no puedes saber lo que hay en el corazón de otro. ¿Cómo puedes decir quién se bautiza y quién no? Jesús dijo, ¿cómo podemos saber eso? Por sus frutos los conocerán. Por las evidencias externas que se reflejan de un corazón cambiado. Y sí, es verdad, esos frutos se pueden duplicar, se pueden engañar, se pueden evidenciar ciertos frutos aún cuando no es algo, pero a la larga esos frutos no crecerán y se marchitarán. Pero nosotros no podemos ver el corazón, solo Dios puede. Y viceversa, alguien puede ser salvo y no evidenciar frutos aún en un buen periodo de tiempo. Entonces no pasa nada en esperar, hasta estar seguros, tanto el que se bautiza como el que bautiza, entonces se puede obedecer esta ordenanza. Porque solo Dios puede ver el corazón, pero por sus frutos los conocerán. Entonces el hecho de que no podamos ver el corazón no nos exime de obedecer el orden establecido, de no andar brincando la cerca. Bueno, vamos a bautizarlo, a ver si después demuestra frutos, a ver si realmente fue salvo. No, hermanos, la ordenanza es clara, y aunque Dios puede trabajar con excepciones, no es el orden que Él dio, y a nosotros nos toca obedecer las Escrituras, tal y como nos enseñan esta ordenanza. Imaginen que tienen un trabajador y quieren remodelar su casa, y le dicen, primero pintas el techo, después vas a pintar las paredes y después pones la alfombra. Y te vas y cuando llegas ya está puesta la alfombra. Y te dicen, mire jefecito, ya la comida ya quedó bien chida. ¿Qué haces? Te enojas, te molestas, le diste las tareas en el orden en las que se debían ejecutar. Pero él puso la alfombra primero. ¿Y cuál es el peligro de eso? Bueno, si pone la alfombra primero, al querer pintar las paredes o el techo, va a manchar la alfombra y la va a echar a perder. Había un orden establecido. Y bueno, ¿no es Dios un Dios de orden? ¿No dejó un orden establecido para sus ordenanzas? ¿No somos nosotros sus siervos? Entonces debemos seguir el orden establecido. Y nuevamente, Dios obra en excepciones por su abundante gracia y a pesar del pecado, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer. No debemos andar brincando cercas establecidas por las Escrituras, al menos no conscientemente. Ahora, como ya mencioné y observamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento, todos y cada uno de los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento fue primero la conversión, o sea, expuestos al Evangelio, y después el bautismo, y nunca al revés. Primero recibieron su palabra, creyeron y se arrepintieron, y luego fueron bautizados. Entonces el bautismo bíblico
es un bautismo de creyentes. Entonces, el eunuco creyó, versículo 38, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe los bautizó. Entendió el evangelio que Felipe le predicó, lo creyó con todo su corazón, tuvo el deseo de cumplir con esta ordenanza tal y como fue descrita por Felipe, tal como la tenemos en las Escrituras. Como creyente, con agua, en unión con Cristo, por medio de inmersión completa en el agua, identificándose con su muerte y su resurrección, y bajo la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el eunuco, después de ser bautizado, dice, continuó su camino gozoso. Ahora, habiendo observado estos puntos, debemos aclarar entonces este requisito que observamos en ambos puntos. Tanto el entendimiento del Evangelio como creer el Evangelio. Es decir, para el bautismo es necesario ser salvos por la fe. Pero ¿cuál es esa fe que salva? Y con eso termino. La Biblia a menudo nos habla de una fe que no es una fe salvadora. Entonces debemos distinguir entre una fe común y una fe salvadora. ¿Cuál es la naturaleza de esta fe salvadora? Para empezar, es una fe que está puesta o que tiene su objetivo en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Felipe dice, si usted cree con todo su corazón, la pregunta es, ¿creer qué? Para hacer la respuesta corta, creer el mensaje que le acaba de compartir. La pregunta es, ¿el mensaje acerca de quién? Versículo 35. Le anunció el Evangelio de Jesús. De Jesús. Felipe comenzó a hablarle desde Isaías, por los profetas, todo lo concerniente a la persona y obras de Jesucristo. Que Él es el Mesías esperado, de aquel que habló el profeta Isaías, el Hijo que nos es dado, aquel que fue el matadero y fue puesto a padecimiento por nosotros. Su vida, su sufrimiento y muerte, su resurrección y su ascensión y la esperanza que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús por la fe, de aquel quien es el Rey, profeta y sacerdote de su pueblo. Felipe predicó de Cristo, su persona y obras al eunuco etíope. Una fe que salva es una fe que tiene como objetivo a Jesucristo. Por eso podemos decir con confianza que nuestra fe es una fe objetiva, es una fe razonable, tiene sentido, es la fe que salva. Poner toda tu confianza en una persona real y viva. Albert and Martin dicen, la fe salvadora es la confianza desesperada de un alma desamparada a los brazos de un todopoderoso Salvador. Y esa fue la respuesta del eunuco. Versículo 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo en Él y creo en lo que Él hizo por mí. Felipe comenzó de Isaías y debió haber predicado también del precio de esa salvación. Lo que debió haber costado fue su sangre derramada, la que pagó el precio de nuestra redención. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Efesios 1:7. En Él, Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Romanos 3:25. Cristo es a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Es esa tu respuesta hoy a este mensaje? ¿Realmente crees quién es Cristo? ¿Reconoces lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Estás dispuesta a poner toda tu vida, todo tu destino eterno en las manos de Cristo? Si tú crees hoy este mensaje, si tú crees en que Cristo derramó su sangre por ti,
para pagar por tus pecados y justificarte delante de Dios, si lo crees con todo tu ser, con todo lo que tú eres, si lo crees con todo tu corazón, tú has sido salvado por gracia y bien puedes ser bautizado. Amén. Padre Dios eterno, te damos gracias por la predicación de tu palabra esta mañana. Gracias por este pasaje, este hermoso testimonio del eunuco etíope, en el cual podemos ver a Cristo como el centro del mensaje del Evangelio. Pero en Cristo hay obediencias, hay ordenanzas que debemos hacer, y el bautismo es una de ellas, una confesión pública de fe al cual como creyentes somos mandados, y es un gozo poder identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección, porque eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Ahora hemos muerto con Cristo, somos identificados en su muerte, pero ahora también tenemos vida en Cristo. Y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por su obra en la cruz y por su obra en cada una de nuestras vidas. Sé con nosotros en este día y te damos gracias por tu palabra. Amén. Amén.